Hemos estado, les decía hace unas semanas, haciendo una transición suave entre la serie de resoluciones para la vida y tomar la carta de Santiago como una serie en sí misma. Por eso es que no iniciamos desde el versículo 1, iniciamos desde el versículo 19, porque una de las resoluciones más importantes para la vida del creyente es que podamos ver la palabra como el Señor quiere que la veamos, que andemos en la palabra y que nuestra vida como creyentes sea en consecuencia a esa palabra. Eso es clave. Ese es un patrón, sí, es un ejemplo para todo el mundo de cómo es un creyente. Es decir, un creyente no es aquel que dice, nada más levanta la mano y dice, yo soy cristiano. No, sino el que vive en consecuencia a lo que dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí tendríamos que, si han visto ese juego que se llama, que tienen muchas caras de este lado y otras, no me acuerdo cómo se llama el juego, adivina quién, ¿verdad? Y te dice, ¿trae gorra? Si te dice sí, tienes que bajar a todos los que no traen gorra, ¿verdad? Entonces, ¿quién es un cristiano? Aquel que obedece la palabra. Y vamos a tener que descontar un montón de los que dicen, soy cristiano, pero el libro nada más es un accesorio en el púlpito o en la oficina o en la casa, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que vamos a tratar hoy más de lleno. ¿Me escuchan un poquito mejor? ¿Lastima los oídos? ¿No? Bien, bueno. El 4 de noviembre del 2008, un avión ejecutivo, un avión Learjet 45 de la Secretaría de Gobernación, tuvo un accidente, se estrelló en una zona financiera de la Ciudad de México. Este avión venía de San Luis Potosí y iba al aeropuerto de la Ciudad de México. Este vuelo había despegado a las 17:05, un vuelo corto, un día tranquilo, ¿sí? No había nubes, todo tranquilo. En este avión, en este pequeño jet, viajaba el secretario de Gobernación en turno, Juan Camilo Mourinho. Quizá usted lo recuerda, una promesa de la política mexicana. Y junto con él, junto con este hombre, fallecieron 16 personas más. 13 en el lugar del siniestro, donde se estrelló el avión, incluso personas que estaban ahí donde se estrelló el avión, un accidente terrible. Y otras, pues finalmente fallecieron en el hospital, ¿verdad? Todos los tripulantes del avión fallecieron. ¿Cuáles fueron las causas del accidente? Antes de iniciar el procedimiento para acercarse a la pista, que ya tenía el número de pista, la pista 5 de la derecha, el piloto de la pequeña aeronave no redujo la velocidad a 180 nudos antes de cruzar lo que se le llama un lugar de frecuencias muy altas. Y bueno, antes de llegar a ese lugar tiene que tener una cierta altitud, ¿verdad? Aquí no tengo que explicarlo más, no hay profesionales de la aeronáutica, ¿verdad? Y el piloto tenía que disminuir esa velocidad porque el controlador aéreo se lo había instruido. Es decir, el controlador aéreo le dijo, en este momento, reduce tu velocidad a 180 nudos. Pero el piloto, la aeronave, se mantuvo arriba, aún a 250 nudos. Muy alta, pues para el procedimiento que se iba a realizar. Ahora, aquí viene la cosa mala, ¿no? de la historia. El piloto confirmó la instrucción de reducir la velocidad. Le dijeron, reduce 180, confirmado. Orden recibida, 10-4, ¿no? Copiado. Pero pese que la confirmó, nunca redujo la velocidad, nunca cumplió con la instrucción del controlador aéreo. La alta velocidad con la que venía la aeronave hizo que se acercara demasiado a un avión grande, a un 737-600 de Mexicana, que venía de Buenos Aires, y por acercarse tan peligrosamente entró en la estela de turbulencia del avión y hizo que este pequeño avión perdiera el control
y finalmente tuviera ese accidente, fue derribado. Ahora, si pensamos en este suceso, el hecho tan solo de no seguir una instrucción simple, ¿verdad? ¿Qué tan difícil puede ser bajar la velocidad? ¿Por dónde se bajará? Para acá, ¿verdad? Donde se baje. Para enfrente, ¿no? Bajamos la velocidad. A 180 nudos, un piloto experimentado, ¿verdad? Que conocía los procedimientos, quizás no le dio importancia, confió en su experiencia, pero todo está registrado. La caja negra, ¿recuerdan? La caja negra que no es negra, que es naranja. Registra todo, y registró la comunicación, y registró los parámetros de la aeronave, y no cumplió la instrucción del controlador aéreo. Hermanos, el pasaje que estudiaremos esta mañana nos advierte esto mismo. No basta con solamente oír las instrucciones y asentir a lo que escuchamos. Es necesario e importante sí escuchar, pero es fundamental obedecer. Si el piloto hubiese obedecido, aún pensando que el controlador aéreo no sabe más que él y que lo que quería era llegar más rápido, supongo, no hubiera pasado ese accidente terrible. Y quizás la historia de México hubiera sido otra, pero bueno, eso lo dejamos, ¿verdad? Para una plática con un café, ¿verdad? No basta con solamente oír las instrucciones, es necesario y fundamental obedecer, ¿verdad? Y si usted ya está en Santiago, vamos a leer desde el versículo 22, capítulo 1, versión Biblia de las Américas. Dice así la palabra. En lo que llega, abro mi botellita de agua. Mejor, ¿verdad? Un poquito agudo, creo. Dice así, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos, hermanos, oremos. Amado Señor, nos presentamos nuevamente a ti esta tarde, Señor, para rogarte que hoy tú alimentes a tu pueblo, que des pastos a tu rebaño. Señor, que uses la voz y los labios de este predicador para alentar, Señor, a tu iglesia, para exhortar a tu iglesia, para confrontar a tu iglesia, a conformarse a tus palabras, como dice el texto, a no ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Señor, tú requieres y tú deseas, pero tú mandas, más allá de alguien que asiente y que está de acuerdo con lo que está escrito, que practique la palabra. Eso traerá crecimiento, eso traerá madurez, eso santificará y preparará al creyente para el día de la glorificación. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos esta tarde, a pesar del calor, a poder estar concentrados y atentos al libro, a tu libro, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén.
nos vamos a concentrar en el versículo 22, hermanos. El versículo 22. Y si usted tiene Reina Valera 60, usted va a notar que hay un pero ahí. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Y ese pero es importante porque nos indica, primero, que debemos seguir el flujo de pensamiento del autor. Es decir, lo que nos viene diciendo, es decir, esta es una conjunción, ¿sí? Es un conector de lo que vamos a tratar hoy con lo que estuvimos tratando semanas pasadas. Y el versículo 19 dice así, esto lo saben, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que saben? Que la palabra de verdad nos hizo nacer y que somos primicias de las criaturas, ¿verdad? Dice, esto lo saben, mis amados hermanos, dice, pero que cada uno, dice, sea pronto para oír, ¿sí? Que sea tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. La palabra nos hizo nacer. Nacimos de nuevo. ¿Sí? Luego Santiago nos exhorta a que seamos atentos y que prestemos la debida atención con la intención de obedecer. No solamente un mensaje que escucho sin ninguna intención. Y también nos exhorta que seamos más atentos para oír, pero que refrenemos nuestra lengua, ¿verdad? Que meditemos más antes de hablar, antes de emitir un juicio, antes de pensar en lo que es justo o lo que yo pienso que es justo, y que no reaccione de acuerdo a eso que yo pienso que es justo, reaccione de una manera equivocada. Y también nos dice que para poder recibir la palabra con humildad, con mansedumbre, es importante que nosotros nos despojemos ¿de qué? De abundancia, ¿sí? De malicia, ¿no? De inmundicia. Que es importante despojarnos de esos vestidos sucios para que podamos recibir, ahora sí, con mansedumbre, que la palabra de la que nos dijo que seamos prontos para oír. Y esa palabra, la cual necesitamos atender con diligencia, dice que nos va a salvar, ¿verdad? Pero ya somos salvos. Bueno, el sentido que tiene salvar nuestras almas es que nos va a hacer madurar, es que nos va a santificar, es que vamos a crecer en la palabra. Entonces, es importante prestar atención debida a la palabra, sumamente importante, pero, dice el versículo 22, pero de nada sirve solamente prestar atención, tener un mensaje correcto, si no somos hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es importante esa disposición de oír, es importante estar en pureza y mansedumbre, pero es sumamente importante y no está completo el ciclo, hermanos, si nosotros no practicamos la palabra que recibimos. Yo te decía en el campamento, a veces los campamentos es como un Red Bull, ¿verdad? Andas ahí cansado y te tomas un Red Bull y sí, ¿no? Se te sube, ¿no? La gasolina y lo que sea, la dopamina, la adrenalina. Pero ¿cuánto dura? Hasta el siguiente Red Bull, ¿no? Necesitas estarlo consumiendo para mantenerte activo. Bueno, un campamento sí nos anima, nos alienta, nos desafía, pero de nada sirve haber estado 3 días ahí comiendo harina, ¿verdad? Rica harina, ¿no? Hay unos molletes con chorizo. Si no practicamos nada de lo que aprendimos, aunque haya hecho notas, ¿verdad? Porque está quienes escuchan la palabra, pero está otro nivel, los que escuchan y hacen notas, ¿verdad? Bueno, aunque las hagas, si no practicamos eso, dice Santiago, si eres tan solamente un oidor, te engañas a ti mismo. Un comentarista dice lo siguiente respecto a este texto, dice, es indispensable oír la palabra, dice, con una actitud de obediencia. Eso es prontos para oír.
con una actitud de obediencia. Dice, pero ni siquiera eso es suficiente. La obediencia a la palabra es el requisito espiritual más esencial y es el común denominador de todos los creyentes. La realidad ineludible de la verdadera vida espiritual, hermanos. La verdadera vida espiritual no es un sentimiento momentáneo de conformidad o un compromiso. Es decir, me puedo emocionar después de un canto estruendoso y estar brincando y luego una predicación poderosa. Y sí, yo me voy a ir a las misiones y me voy a ir a Irán, ¿verdad? Si no hay un compromiso y una obediencia a largo plazo a las Escrituras. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, dice en el versículo 31 del capítulo 8 de Juan, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído, dice en él, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Una marca de un verdadero discípulo no es que tiene buena teología, no es que está en una congregación de sana doctrina, ¿verdad? Sino que permanece en la palabra, sino que guarda la palabra a largo plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y seguramente después ya entenderemos todo, cuál fue la razón de todo, ¿verdad? Y seguramente seguiremos guardando y andando en lo que Él nos diga. Pero un pasaje, hermanos, que ejemplifica perfectamente y que es un modelo en el Antiguo Testamento de lo que es un creyente en el Nuevo Testamento es el pasaje en Esdras, capítulo 3. Vamos a hacer un repaso breve por causa del tiempo. El pueblo de Israel está volviendo después de 70 años de cautiverio. Dios está orquestando todo, moviendo corazones de reyes, malvados incluso, para que el pueblo regrese a Jerusalén. ¿Sí? Y Zorobabel, él inicia la construcción del templo. Eso lo vemos en Esdras capítulo 3, del versículo 8 al 13. Pero no solo se empezó a construir el templo al estar regresando por grupos, ¿no? los de Israel, sino que también se reconstruye el muro, porque ¿de qué sirve tener el templo construido y las casas si cualquiera puede entrar, verdad? No es como en Estados Unidos que uno va por las calles y está así, está la banqueta y está el pasto así hermoso, ¿verdad? Y está un árbol con un columpio y la casa ahí no tiene protecciones. Todo está bien padre, ¿no? Bueno, no, uno tiene que poner una barda porque lo que dejes afuera, ¿verdad? ¿Sí o no? Se llevan todo, ¿no? No, Nehemías reconstruye el muro. Pero no solamente el hecho de que el pueblo empiece a regresar, sino que la mano de Dios estaba con ellos y empezó a moverse, ¿no? Tanto en mover el corazón de los reyes, como en darles los elementos, los recursos para que se lograra esta hazaña. Nehemías reconstruye el muro y vean, la reconstrucción del muro, no recuerdo cuántos metros son, no sé si recuerdan quienes pasaron por ahí, cuántos metros de muro son, ¿no? ¿No recuerdan? Pero es una ciudad completa, ¿verdad? Bueno, la reconstrucción del muro se llevó a cabo en 52 días. 52 días, esto lo vemos en Nehemías 6, del versículo 15 y 16, dice Nehemías, dice, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, dice, en 52 días. Pero en el 16 dice, y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, dice, desfalleció su ánimo. ¿Por qué? Dice, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Es decir, la glorieta de Fonatur se pudo haber reconstruido en 52 días con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero ya casi va para un año. Pero bueno, gloria a Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de esta obra de Dios entre el pueblo que está regresando del cautiverio? Lo vemos en Nehemías capítulo 8. El pueblo reconoce que Dios los estaba trayendo, que Dios estaba entre ellos, que Dios estaba respondiendo, que Dios los estaba ayudando, les estaba dando a todos. Y ellos, ¿qué hacen? Se reúnen en la plaza
dice Esdras, Nehemías capítulo 8, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba de la puerta de las aguas. Vea, nadie los convocó. Nadie le dijo, pueblo, hay que reunirse, ¿verdad? Ellos se convocaron como un solo hombre y pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces, cuando alguien ve que Dios está obrando en su vida, que Dios te sacó de Egipto, te sacó del cautiverio, de las aflicciones, del pecado, la respuesta inmediata, el resultado inmediato es que sigue. Quiero una Biblia, ¿no? Pues soy un cristiano, Dios está haciendo, yo quiero una Biblia, quiero conocer su ley. Y es lo que hace el pueblo, pide que traigan el libro. Versículo 5, dice que abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo. Dice, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, dice, todo el pueblo se puso en pie. Una honra al libro, una honra a la palabra de Dios. Por supuesto, aquel que ha sido liberado del cautiverio, del pecado, por supuesto que va a estar de pie delante de aquel que lo liberó. No va a ser como que, indiferente, ¿verdad? Sí, pues una actitud de indiferencia quizás mostraría que yo me lo merecía. Y la realidad es que no nos merecemos nada, ¿verdad? Ni ellos lo merecían tampoco. Luego, versículo 8 de Nehemías 8, dice, y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido, dice, para que entendieran la lectura. Es decir, el pueblo está regresando, Dios está con ellos están viendo su mano, ellos dicen, queremos la ley de Dios, queremos escuchar a Dios, por fin, ¿no? Queremos atender a lo que Dios tenga que decir en su palabra. Resultado de eso, hermanos, fue un avivamiento entre el pueblo. Versículo 9 del capítulo 8 dice, entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Dice, vean esta última parte, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Saber que el Dios que había sacado a sus antepasados de Egipto, ese mismo Dios ahora los había liberado de la esclavitud y el cautiverio de estos reyes extranjeros. Llorando, ¿no?, al oír las palabras de la ley. Versículo 10 también les dijo, id, comed la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado. Dice, porque este día es santo para nuestro Señor. Dice, no os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Un avivamiento entre el pueblo, porque Dios los había liberado, habían escuchado su ley, habían nuevamente, después de tantos años, escuchar lo que Dios tiene que decir en su palabra. Pero eso es el resultado de alguien que valora esa palabra y que reconoce que es de Dios, el único Dios verdadero. Ahora, un verdadero avivamiento también tiene resultados, hermanos. ¿Cuál fue el resultado de un verdadero avivamiento? Capítulo 9, versículo 1, dice, el día 24 de este mes, dice, se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Es significativo que diga el día 24 porque son 3 semanas después que hubo el avivamiento y que reconocieron y que lloraron y que sí, la ley del Señor. Pero ven el resultado de eso. Se congregaron los hijos de Israel vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. ¿Por qué? ¿Saben qué significa vestidos de cilicio y con polvo sobre sí? Que estaban entristecidos, que estaban de luto. Dice, y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres, no solo las propias, sino lo que habían hecho sus padres, reconociendo cómo habían ofendido a Dios. Dice, puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios, por 1/4 parte del día. Hermanos, puestos de pie, 1/4 parte del día, confesando los pecados. Dice, y adoraron al Señor su Dios.
un verdadero avivamiento, un reconocimiento de lo que es la palabra de Dios, que en verdad es la palabra de Dios que está entre nosotros, inmediatamente nos va a llevar a reconocer nuestros pecados, a confesar pecados. No un avivamiento de empiezan a brincar, a botar sillas por allá y vengan y tomen fotos y videos de lo que está pasando aquí en esta universidad. Confesión de pecados. Resultado de un avivamiento. Versículo 38 del capítulo 9 dice: a causa de todo esto, vean el compromiso del pueblo que reconoce la ley de su Dios, que no solamente separó primero todo el pueblo, más de 42,000 hombres, sin contar mujeres y niños, a escuchar la ley, después una tercera parte del día. ¿Cuánto dije? Muchísimas horas, ¿verdad? 6 horas parados. Dice, a causa de todo esto, ve al pueblo, su reacción. Nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Es decir, no solamente es algo que digo, el pueblo se estaba comprometiendo, y es tan fuerte su compromiso que no tengo miedo en firmarlo. No tengo miedo en comprometerme y darlo por escrito. Y bueno sería, ¿no? Yo estaba pensando que estaba estudiando esto, que yo podría escribir que me comprometo a andar en los caminos de Dios, a ser un hombre fiel a Dios, ¿verdad? Firmarlo y ponerlo ahí en el refri, ¿verdad? Para acordarme constantemente de mi compromiso con Dios y no olvidarlo. Ese es el efecto de la palabra que tiene que tener en nosotros, un recordatorio constante de nuestro compromiso con Él. Y bueno, finalmente ellos, hermanos, se comprometieron con Dios. Y en Esdras nos habla de otro suceso parecido, donde fue tal su compromiso con la ley de Dios, porque una de las leyes era que no debían mezclarse con otros pueblos, ¿verdad? Ni dar sus hijos a las hijas o a los hijos de otros pueblos. Fue tan fuerte su compromiso y su lealtad a la palabra de Dios que dijeron, vamos a despedir a nuestras esposas con sus hijos. ¿Se imagina eso? Raúl, imagínate, ¿no? Despido a mi esposa y con mis hijos. ¡Qué dolor, hermanos! ¡Qué dolor! ¿Cómo es posible, Señor? Practico su palabra. Desobedecí porque estaba escrito que no debía mezclarme, ¿verdad? Pero ¿a quién voy a ser leal? ¿A mi esposa, a mis hijos o a la palabra de Dios? ¡Wow, hermanos! ¡Qué decisión tan terrible! ¿Y sabe qué hicieron? Los despidieron, los regresaron a sus pueblos. Hacedores de la palabra. Eso implica. La cuestión es qué pecado tenemos que dejar, ¿verdad? Y la pregunta es si no lo dejamos porque nos causa dolor dejarlo. Deberíamos de revisar, ¿verdad? Eso, de examinarnos. Un verdadero creyente no estará interiormente satisfecho con solamente conocer la palabra. Ah, sí, la leímos, estuve parado todo ese tiempo ahí como los que volvieron del cautiverio. Su conciencia y el llamado de la presencia interior del Espíritu Santo seguirán convenciéndolo de sus errores hasta que llegue a ser obediente, hasta que llegue a ser maduro. Esa es la vida de un creyente. Ese es el modelo del que Santiago nos habla, hacedores de la palabra. Es un modelo bíblico de cómo debe vivir un creyente. Podemos prestar atento oído a la palabra, podemos llenarnos de conocimiento, tomar notas. Llega el lunes a escuchar las predicaciones de todas las iglesias favoritas que tengo, predicadores favoritos durante la semana. Y que eso, hermanos, no nos lleve a desear practicarla o desear ser hacedor de la palabra, nos pone en la categoría de solo un oidor.
Pero dice que un oidor, alguien que es solamente oidor, se engaña a sí mismo, se autoengaña. Y volviendo allá a Santiago, si nosotros, clase rápida de gramática, ¿verdad? Sed, este verbo, está en imperativo. Es decir, es una orden, no es una opción, es un mandamiento que debe cumplirse cabalmente por todo aquel que diga llamarse cristiano, todo aquel que se denomine un creyente. Y esta palabra, sed, este verbo, sed, tiene un sentido de llegar a ser. Podría traducirse como sean continuamente hacedores de la palabra. Sigan esforzándose por ser hacedores de la palabra. ¿Qué significa esto? Que este compromiso con la palabra, de practicarla, no viene en el paquete de la conversión. No viene ahí. Es nuestra responsabilidad comprometernos con Dios para obedecer su palabra y permanecer obedeciendo continuamente. ¿Sí? Es seguirse esforzando por ser hacedor de la palabra, como lo hicieron los israelitas que volvieron del cautiverio. No solo se conformaron con que empezara a reformarse y tener el templo y que la adoración volviera y continuara y que ya estuviera la ley y se leyera y que se reunieran. No se conformaron con eso, sino que la palabra hizo efecto en sus vidas de manera que al practicarla confesaron sus pecados. Y la palabra hacedores del texto es interesante porque no es solamente algo que hacemos, ¿sí? Es como el que obedece. Sí, hoy estuve aquí, hermanos, esfuércese por leer la Biblia, ¿verdad? Y ya llego a la casa y busco mi Biblia porque me comprometí, pero ya el siguiente día no. No, la intención de la palabra, de este sustantivo hacedores, dice un comentarista, lleva la caracterización de la personalidad total. Es decir, todo el ser interior de una persona, es decir, su mente, su alma, su espíritu, sus emociones. El ser hacedor de la palabra envuelve todo lo que somos, hermanos. Es decir, no es solamente algo que hacemos. Obediencia no es solamente algo que hacemos, es algo que somos. Somos obedientes, soy un hacedor, soy un artífice de la palabra que la hace. ¿Sí me explico? Dice el comentarista, una cosa es tener que batallar durante algunos días o semanas en un conflicto armado, como recluta o como reserva, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial algunos eran panaderos, otros eran soldadores, y órale, ahí te va tu fusil, y pues ahí me dio una clase rápida de cómo desarmarlo, limpiarlo, y ya que terminó la guerra, los que volvieron, pues ¿a qué volvieron? A ser panaderos y todos traumados, ¿verdad? Pero regresaron a sus oficios. Dice, no es lo mismo ser eso, un recluta, que ser un soldado profesional, cuya vida está dedicada por completo a los asuntos de la guerra. No es lo mismo ser un recluta que ser un SEAL. ¿Saben lo que es un SEAL? Es la élite de la Marina de Estados Unidos. Toda su vida, toda su mente, todas sus emociones, su espíritu, están dedicados en esta división de SEALs a ser un SEAL. Es decir, su primer entrenamiento o el examen son 30 meses o más de 30 meses. Y uno de los pasos, ¿no? Que tienen que llevar a cabo, le llaman la Hell Week, la semana de infierno. 20 horas de entrenamiento durísimo. 4 horas de dormir. Esta semana está diseñada para sacar a los que no son aptos para ser SEALs. Es decir, el que se convierte en un soldado así, toda su vida está involucrada, toda su mente. Quien tenga una mente débil va a fracasar. Va a fracasar. Dicen que ese entrenamiento es la tortura legal. Son sometidos a... Decía un artículo ahí que inclusive les enseñaban a respirar bajo el agua. Y dije, ¿cómo será eso, no? Respirar bajo el agua. Interesante. No es lo mismo hacer reparaciones ocasionales en la casa que ser un constructor profesional.
No es lo mismo enseñar una clase de escuela bíblica ocasionalmente que tener un llamado divino y un don divino como maestro de la palabra. ¿Por qué? Porque toda la vida está entregada a eso, a la enseñanza. Eso es lo que es un hacedor. Entregado completamente a eso. Hay personas, dice el comentarista, cuya vida está dedicada no solo a aprender la palabra de Dios, sino también a una continua y fiel obediencia a ella. Ese es el prototipo del que nos está hablando Santiago, un hacedor de la palabra. De manera que todos estamos llamados, hermanos, a ser SEALs, o Delta Force, o boinas verdes de la palabra. Profesionales, hacedores profesionales de la palabra. La cuestión es que al parecer, nosotros creamos en nuestra mente categorías. En mi iglesia sí hay hermanos que son bien comprometidos con el Señor. Y si tú llegas a las 8, ahí están. Y si te quedas hasta las 3, ahí los vas a ver. Y si vienes un día a la semana, te vas a dar cuenta que vino. ¿Verdad? Y si vienes el sábado en la noche, dice, oye, ¿quién limpió? Hay personas que están comprometidas, ¿verdad? Y bueno, hay otros que quizás no estamos tan comprometidos. No hay categorías, hermanos. O somos hacedores de la palabra, o toda nuestra vida está involucrada en el servicio a Dios y en practicar su palabra, o como dice Santiago, solamente soy un oidor y me autoengaño. ¿Se fijan? No hay tales categorías. Dice el texto, dice, y no tan solamente oidores, ¿verdad? Y esa palabra oidor, oidores, tiene que ver con simplemente alguien que escucha, nada más. No sé quiénes que fueron a la universidad, cuando son las cátedras, que es un grupo, y se para ahí el maestro, el catedrático, y lanza la clase, pero en muy pocas ocasiones hay una interacción, solo esta es la información, denle, estúdienle ustedes. ¿Sí? No hay un compromiso con el maestro. Como en la primaria, ¿verdad? La maestra la regaña a los papás, la regaña el director, se mete en problemas con todo el mundo, porque está involucrado con los alumnos. En la universidad, en los posgrados, no. Simplemente los que van son oyentes, son meramente oyentes y tiene esa intención, ¿no? Esa palabra, un espectador nada más que no tiene ninguna responsabilidad con el mensaje. ¿Se fija? O somos practicantes de la palabra o solamente somos espectadores en una banca sin ninguna responsabilidad con el mensaje. Y Romanos 2:13 habla acerca de esto. Dice, porque no son, dice, los oidores de la ley los justos ante Dios. El apóstol Pablo hablándole a los judíos que se creían que merecían la salvación porque eran descendientes de Abraham. ¿Sí? Porque ellos tenían la ley, porque la leían en la mañana y a mediodía y en la tarde y en la sinagoga. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen, y es la misma palabra de hacedor. Los que cumplen la ley, dice, esos serán justificados. Esos serán justificados. Hermanos, es tan peligroso para los creyentes, para la vida de la iglesia, es tan peligroso que personas cuando se congregan, y ahorita en todo el mundo hay miles y millones de personas congregadas en sus iglesias escuchando un mensaje, ¿verdad? Es muy peligroso que entren en contacto con la palabra, en contacto con la enseñanza, pero no tener ningún interés en que ese conocimiento, en que esa enseñanza cambie la vida. O peor, que ni siquiera hay el deseo de obedecer la palabra. Esa palabra va a jugar en contra de nosotros en el juicio. Va a pelear en contra de nosotros. Es mejor, hermanos, si voy a un lugar donde se predica, es mejor que me tape los oídos, porque estoy acarreando condenación para mí. El tener el conocimiento de Dios
no me va a excusar de nada. Hablamos hace ratito en la oficina de los de Camino a Emaús. Recuerdan que el Señor les dijo, iban tristes hablando de lo que había pasado, ¿verdad? Y el Señor Jesús se les acerca y, bueno, pero ¿ustedes qué traen, no? Pues que no sabes lo que pasó. ¿Es el único que no sabe qué pasó aquí? No, pues que nuestro maestro y lo mataron, pero unas mujeres dicen que resucitó, pero yo no le creo tanto a las mujeres, ¿no? Y Él les dice, tardos de corazón. Y hablábamos que el hecho de ser tardo de corazón no es una excusa. El no entender después de que has recibido tanto mensaje, tanta enseñanza, no es una excusa, hermanos. Es un reclamo de parte del Señor Jesús. Si está escrito, si se los dije, si lo escucharon, sus maestros se los enseñaron. No tener el interés en que ese conocimiento cambie nuestra vida o no tener el deseo de obedecerla es una tragedia, hermanos. Es una tragedia. Como el avión. Recibe la instrucción y no acatarla, pues llevó a una tragedia. No basta con aceptar la palabra. No basta con decir amén, sí, y en otras iglesias, cuando se expresa una verdad de la palabra y hasta aplauden y amén, sí, ¿no? Bueno, eso no basta. A sentir las verdades que se expresan, sí, no basta con eso, es necesario llevarlas a cabo. De hecho, esta idea de que no baste solo escuchar, sino de practicar la palabra, es la idea central de la carta de Santiago. Es el centro de la carta. Es el propósito de la carta, que es recordar a todos la necesidad de una vida concordante con la fe que se profesa, llamando a todos a ser hacedores de la palabra en lugar de simplemente oidores. Es decir, no es un mandamiento que yo puedo ignorar o que no va a pasar nada. Puedo prescindir de él, ¿verdad? Puedo no diezmar, puedo no servir en la iglesia, puedo no hacer tal cosa. Esto es imprescindible. Este es el prototipo. Y sin duda, Santiago tenía en mente las palabras de su hermano, del Señor Jesús, porque él estaba ahí en el Sermón del Monte. Y acompáñame por favor a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. De hecho, la carta está llena de estos detalles, de los evangelios, del Sermón del Monte, de Proverbios. Una carta muy, muy práctica. ¿Ya está ahí? Lucas 6, versículo 46, por favor. Lucas 6, 46. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor Jesús, dice, así que, y vean, esta pregunta no solamente para sacar información, es un reclamo. ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor? Cuando no hacen lo que les digo. ¿Qué derecho te da a llamarme Señor si haces lo que te da tu soberana gana, verdad? ¿Por qué me siguen llamando Señor, Señor? Cuando no hacen lo que les digo. Versículo 47, les mostraré cómo es. Vea esto, hermano, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y luego la hace, la pone en práctica, dice la Nueva Traducción Viviente, y la sigue. Dice, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Es imprescindible tener buena teología. Imprescindible. Escuchar buena teología, leer buena teología. Pero la teología real, hermanos, es la que practicamos. Yo les puedo hablar de un montón de cosas, ¿no? Y ustedes pueden hablar más todavía. Pero lo que practico, esa es la teología que tengo. Cavar hondo
echar cimientos es costoso. Y más aquí, ¿no? En Los Cabos. Es costoso. Es trabajo arduo. Manos y rodillas callosas. Entiéndase, una vida devocional, espiritual, que sirve a la iglesia, que sirve al Señor, que practica la palabra, que está orando constantemente, pies empolvados, que proclaman el mensaje, que proclaman el evangelio, una vista cansada quizás de estudiar, de estar ahí horas extenuantes, aprendiendo para enseñar quizás, es decir, una vida gastada, pero un espíritu fuerte y fervoroso. De manera que cuando lleguen las aflicciones de la vida, hermanos, cuando lleguen las tempestades de la vida, como yo me mantengo practicando la palabra, sí escucho y dice que cuando tenga pruebas, tenga gozo, que confíe en la provisión de Dios. Es decir, se anuncia que por la guerra quizás haya una crisis como nunca la ha habido. Pastor, ¿y qué voy a hacer ahora, no? Buscad primeramente su reino y todas las demás cosas os serán añadidas. Confía en su palabra. Porque, hermanos, confiar en la palabra es una forma de practicarla. No todo es trabajo manual. Confío y espero. Confío y espero. Versículo 49 dice, pero, ¿no? Pero el que ha oído y no ha hecho nada, no la ha practicado, o sea, no lo ha seguido, dice, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra. Mateo dice, a un necio que edificó su casa sobre la tierra sin echar cimiento, y que el torrente rompió contra ella, al instante se desplomó, dice, y fue grande la ruina. Ahí está, se desplomó. Y fue grande la ruina, ¿verdad? De esa casa. Solamente oye, pero no pone en práctica. Y eso, hermanos, es lo terrible, a veces, de no tener una buena teología. ¿Qué pasa cuando los pastores que predican que los cristianos no se enferman porque somos más que vencedores y porque Cristo, por su llaga somos sanados, y si te enfermas eres un perdedor y no confías en Dios? ¿Qué pasa cuando se enferman? Se fue de vacaciones el pastor. Y alguien dice, no, nadie sabe de él, no lo molesten, está en el hospital el pastor. Y una buena teología es, sí, estoy enfermo y quizás la enfermedad es dura y no tiene buenas expectativas, ¿no? El desarrollo, pero confío en el Señor. Quizás Él me sane, pero si esa enfermedad, ese padecimiento, esa prueba que estoy pasando, tiene un propósito mayor de hacerme madurar, de santificarme, gloria a Dios. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, eso es tener buena teología. Y cuando llegue el momento, ¿cómo estás? Me siento mal, pero gozoso, estoy confiando. Está practicando la palabra. ¿Se fija? Es práctica, ¿no? La práctica. Cimientos sin cimientos, una vida descuidada, una vida con pereza, una teología frágil, una casa frágil. ¿Se fija? ¿Todo por qué? Por solo oír, pero no seguir a Jesús, no practicar. Y les decía hace un ratito que esto, hermanos, de tener tanta enseñanza, tantos mensajes, estar sentados tantas horas escuchando palabra, es una tragedia, porque las personas llenan sus mentes de ese conocimiento y cada vez que lo llenan, cada vez que llega el mensaje, se comprometen más y más con Dios. Pero no por practicar, sino el conocimiento. El conocimiento al final traerá juicio, ¿verdad? Y es lamentable porque no es posible que Cristo haya realizado lo imposible para nosotros. Que haya muerto la muerte que yo merecía morir. Que se haya levantado el tercer día con poder. Cosa que yo jamás podría hacer, ni usted, ni nadie.
y que lo haya hecho para que yo pueda vivir una vida que no merecía y tener la vida eterna. Y que en mi orgullo, al tener esa evidencia, al tener esa gran obra en la cruz, la resurrección, en mi orgullo, muy interiormente, la expresión sea: ningún Dios me va a decir cómo voy a vivir mi vida. ¿Cómo ve? Nadie lo admitiría, ¿verdad? Pero en la práctica, eso es lo que es. Él es el que nos dice cómo debemos de vivir la vida cristiana. Él es el que da la pauta. Él es el que pone el prototipo. Sed hacedores de la palabra. ¿Y cuál es la razón? ¿Y cuál sería la razón por la cual alguien se pararía con ese orgullo de decir: nadie me va a decir cómo voy a vivir? Ni tú, Dios, me va a decir. ¿Por qué? Yo solamente quiero los beneficios de ser cristiano, ¿verdad? Les diría: venir al aire acondicionado, pero no tenemos, ¿verdad? Pero por fe, hermanos, ¿no? Pero ¿cuál será la razón última de algo que no admitiríamos, pero que en la práctica se ve así? ¿Por qué alguien rechazaría? Quizás no abiertamente, pero ¿por qué rechazaría un compromiso sin reservas con Dios? Si Dios es tan bueno, si lo que recibimos de Dios es solamente bondad, su obra en la cruz, ¿por qué no nos comprometeríamos sin reservas a seguirlo y obedecerlo? Bueno, no vamos a descubrir el hilo negro. La respuesta es bíblica, sencilla: porque no aman a Dios. ¿Y sabe por qué no aman a Dios? Porque no le conocen. Porque no le conocen. Juan 14:24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras, no es hacedor de la palabra. Dice: y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Y eso es una advertencia. Muchos ignoraron a Jesús. Dijeron que estaba loco, ¿verdad? Que era un lunático. ¿Cómo vas a ser Dios? Las palabras, dice, que oís no es mía, sino del Padre que me envió. 1 Juan 2:4 dice: el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, puede cambiarle ahí, y no es hacedor de la palabra, es un mentiroso y la verdad no está en él. Esa es la razón fundamental por la cual muchos creyentes alrededor del mundo solamente son oidores de la palabra y no tienen un compromiso sin reservas, profundo y real con el Señor. La Biblia dice: porque no le aman, hermanos. Sin embargo, quienes le aman reconocen su necesidad de confesar su pecado y quizás decir: Señor, yo no te he amado como tú lo mereces. Yo te he ignorado. Muchas veces me he puesto en el pedestal de mi orgullo, siguiendo lo que yo pienso que es mejor para mí y no lo que tú pides de mí. Y ese confesar el pecado nos va a llevar a comprometernos con el Señor y buscar en su... Hermano, aquí no hay trucos. Ir de rodillas: Señor, ábreme la mente, ilumíname, que sea real en mi vida. Que yo vaya a tu palabra y cuando lea las líneas pueda, sí, mi remordimiento, pero arrepentirme y llorar y mojar mi Biblia de lágrimas, si es necesario. Pero que yo llegue a conocerte, que yo llegue a amarte. No amarte, ¿verdad? Amarte con profundidad. Amarte con profundidad. 1 Juan 2, capítulo 3, y con esto estamos terminando, casi. 1 Juan, capítulo 2, versículo 3, dice: podemos estar seguros
de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Podemos estar seguros de que yo sé que tú eres mi Dios, yo sé que tú eres mi Cristo, porque soy hacedor de la palabra. Al menos no soy perfecto, pero tengo toda la intención de hacerlo. Me equivoco, fallo, pero tengo la intención y dejo atrás eso. Y te busco, Señor. Juan 15:14. Juan tiene bastante que decirnos acerca del amor de Dios y de permanecer, ¿no? Y de conocer a Dios. Juan 15:14. Vean, hermanos, estas palabras dice: ustedes son mis amigos. Wow, yo cuando veo a Abraham que Dios le dice: tú eres mi amigo, digo: Señor, yo no soy una cucaracha, ¿no? En la casa de Abraham, ¿no? Pero que el Señor diga: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, Señor, ¿yo puedo llegar a ser tu amigo? ¿Sí? ¿Cómo? Si eres hacedor de la palabra. Y por último, Juan 14:23. Vaya ahí, por favor. Juan 14:23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Dice: y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Necesitamos otra cosa, hermanos? ¿Qué nos puede ofrecer un camino distinto de la obediencia a Dios? ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Qué más rico, qué más hermoso que Dios, que Cristo y que el Padre hagan morada en mí? Y no solo eso, dice que me amará aparte. ¿A mí? Es lo que dice la palabra, y yo lo creo. Y yo lo creo. Son maravillosas promesas, hermanos, para aquellos que le están amando. ¿Cómo? Siendo un hacedor de la palabra, practicando la palabra. Imagínense, ¿no? Creo que son cosas que no podemos aterrizar. El Padre y el Hijo morando en mí. La presencia de Dios moraba en el templo, ¿recuerdan? Sobre la tapa del arca. Nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote y Moisés cuando quisiera, ¿no? Para los que dicen que Dios no tiene consentido. Solo una vez al año el sumo sacerdote y Moisés cuando quiera. Pero nosotros los gentiles, había un atrio de los gentiles, ¿recuerdan? Lejos así, ocupados unos binoculares. Por allá está la presencia de Dios. Pero Él se acercó a nosotros, hermanos. Nosotros no nos acercamos a Él, Él se acercó a nosotros. Y fíjense, se acercó y nos dice que si le amo, ya no está en la tapa del arca, inaccesible. Que si yo le amo y que si yo practico la palabra, con lo doloroso que puede llegar a ser, y difícil y cansado, aunque Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga, ¿no? Al mismo tiempo, Él va a morar conmigo y me amará. Pues no necesitamos otra cosa, hermanos. No necesitamos más. ¿O sí? ¿No? Bueno, con ese mismo espíritu, oremos a Dios y comprometámonos, hermanos.